Hoy vamos a hacer balance de todo ello, pero sobre todo desde el prisma de la seguridad vial, que al final pues es lo más valioso que tenemos, ¿no? La vida humana. Vamos a hablar de todo esto y vamos a comenzar, por ser rápidos y no andar con más preámbulos, con una entrevista que vamos a realizar al consejero asesor de Pons Mobility, Ramón Ledesma, que es un experto en seguridad vial. Ha sido subdirector de normativa y recursos de la DGT, entre otros cargos en el ámbito público, y también en materia de fiscalización y sanciones pues tiene un amplio recorrido, incluido pues, haber sido consultor del Banco Mundial o de empresas como por ejemplo CAF. Es decir, que tiene una visión pues, bastante panorámica, porque nos aporta no solo la posición de la administración, sino también de la empresa, ¿no? De cómo impacta en la empresa todo ello. Para hablar de tecnología aplicada a la seguridad vial, nos gustaría comenzar con algo, digamos, de marco general. Ramón, que tú eres un experto al respecto y lleváis mucho tiempo desde Pons Mobility reivindicando esa situación, ¿qué sería el concepto de movilidad como derecho? La movilidad sostenible, la movilidad segura y accesible como un derecho. Era algo que cuando vosotros empezasteis a poner sobre la mesa, pues bueno, no se tenía todavía en cuenta. No se recoge como tal, ni como derecho subjetivo o como derecho exigible. Y desde ese debate que vosotros abristeis aquí en el año 2016, pues sí que ha ido evolucionando, primero en la estrategia y luego en el proyecto de ley, que se ha quedado en proyecto por el parón y el adelanto electoral, que puede convertir a España en uno de los primeros países, ¿no? que regule la materia al respecto de la condición de derecho de la movilidad. Es cierto que la movilidad es algo que necesitamos todos para desarrollar nuestra vida tanto individual como en común, y no siendo un fin en sí misma es necesario para esto, ¿no? Precisamente para la vida. Claro, garantizar ese derecho no es sencillo. Nos gustaría que nos opinaras al respecto. ¿Cómo ves la movilidad como derecho? ¿Es algo utópico? ¿Es algo exigible? ¿Va a ser derecho blando? ¿Va a ser derecho aplicable? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Jaime. Al final, vivir en sociedad supone organizarse, ¿no? En la casa, en nuestra casa, hay unas habitaciones individuales y hay unos pasillos, unas zonas donde hay unas reglas de movilidad. En el edificio hay unos pisos, en las zonas comunes, donde hay unas reglas de movilidad que establece la ley de propiedad horizontal, ¿no? Donde hay unas reglas comunes. Y en los edificios, en las manzanas, pues hay unas zonas comunes, que son las calles, donde también tiene que haber unas reglas, ¿no? Esas reglas, el ordenamiento jurídico siempre empieza por reconocer lo más grande, ¿no? La Constitución. Si hubiéramos redactado la Constitución ahora, no la habíamos redactado en el 70, la Constitución se redactó en el año 78, donde teníamos unos problemas que eran los que teníamos, y no aparece un derecho a una movilidad. Si la tuviéramos que redactar ahora, sí. Del mismo modo que aparece un derecho a una vivienda digna, ¿no? Pues habría un derecho a una movilidad digna, que es la que deben promover los poderes públicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese derecho luego cuelgan todas las políticas públicas, las leyes, las competencias, y por tanto ese reconocimiento a que los ciudadanos dentro de las calles debemos movernos de una manera razonable y lógica y con cierta igualdad en cuanto a oportunidades, pues creo que es básico su reconocimiento. Al final, una frase que reconocen todos los responsables un poco de movilidad dice: una ciudad desarrollada no es aquella en la que todo el mundo tiene su coche, sino el que todos utilizan el transporte público, ¿no? Es un poco lo que debe recoger. Y con los diferentes niveles de la administración impactando en la garantía de esa movilidad, hablabas de la Constitución como paraguas, pero podemos declinar hasta el Ayuntamiento o la Junta de Distrito, que al final tiene en su mano la capacidad de legislar o de dictar unas normas que condicionan la movilidad. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la Constitución? ¿Por la Junta de Distrito? ¿Por la comunidad de vecinos? La experiencia, el proyecto de ley de movilidad sostenible reconocía este derecho ya, empezaba a hablar de este derecho. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel estatal? Porque de ahí los legisladores, digamos, parciales, autonómicos, locales, es donde tiran, es donde buscan su referente, es donde empiezan de tal manera que al final, cuando, del mismo modo que en una ley del suelo, tú estableces, como dice la Constitución, una parte del suelo para el interés general, estableces que en esa regulación del pasillo de nuestras ciudades pues hay una regulación para el interés general, ¿no?
y no todo es que todo el mundo haga lo que quiera, sino que hay determinadas reglas que tienen que más o menos cumplirse. Hay una cuestión que subyace en el tema del reconocimiento como derecho de la movilidad, que es la accesibilidad y particularmente la accesibilidad universal. Un concepto que viene, bueno, en las últimas también grandes normas mundiales. En el año 2006 una declaración a la que se sujetó nuestro país, creo que fue en el 2008, que habla de la accesibilidad universal, entendiendo que la etapa de las barreras físicas ya se había pasado, que teníamos que ir a superar otras barreras cognitivas, etcétera. La tecnología puede ser un gran apoyo. Este es un foro donde queremos hablar de tecnología para que la accesibilidad universal sea realmente algo posible y no una quimera, utilizando tecnologías ahora habilitantes como puede ser desde el IoT hasta la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, la tecnología será la clave para los próximos desarrollos en movilidad, especialmente también para el ámbito de la seguridad vial. La tecnología, el dato, la inteligencia artificial, pero un apunte, son herramientas, instrumentos. Después hay que tomar decisiones. Si no se toman decisiones, las herramientas, los instrumentos valen para poco. Un ejemplo, los ejemplos. La misma ciudad aquí, Ciudad de Madrid, ¿no? La Gran Vía a las 8:30 de la mañana, 1,5 kilómetros, la arteria principal. Si coges los datos, la tecnología, la inteligencia artificial te dice que en la próxima semana, a las 8:30 de la mañana, recorrer el 1,5 kilómetros de la Gran Vía va a ser en coche 12 minutos, en transporte público 11 minutos y en bicicleta 5 minutos. ¿No? Es decir, sabemos, los datos nos dicen que esto es lo que va a pasar. Realmente es una aberración. Es decir, que en 1,5 kilómetros un vehículo tarde 12 minutos. La respuesta es: tenemos toda la tecnología, tenemos todos los datos. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo que no tiene sentido es que a las 8:30 repitamos todas las mañanas que todos estemos atascados. Alguien tendrá que tomar una decisión. Por lo tanto, insisto, la tecnología, el dato, la inteligencia artificial sí, pero probablemente la gobernanza será el punto que nos marque la diferencia. Y hablando de gobernanza, ahora mismo está sobre la mesa el establecer nuevas medidas de restricción al uso de determinados medios de transporte, por ejemplo, a medios contaminantes, las zonas de bajas emisiones. Hay cuestiones, hábitat, cuestiones sociodemográficas, económicas, que pueden también limitar esa aspiración de accesibilidad universal, también individuales, ¿no? Factores individuales. No es lo mismo una persona de 18 años que una persona de 88 años, ¿no? Para moverse, ni sus necesidades son las mismas. ¿Cómo puede la tecnología en ese caso apoyar de la mano de la regulación, como decíamos antes? Bueno, con las zonas de bajas emisiones yo creo que nos hemos hecho un pequeño lío en este país, ¿no? Entendiendo el concepto, la restricción, digamos, se produjeron dos errores, ¿no? Primero, la aprobación de esas zonas de bajas emisiones se produce a mitad de legislatura y se dice que tiene que entrar en vigor al final de legislatura, cuando empiezan las elecciones locales, ¿no? Claro, es de primero de política pública meter un debate como este en medio de las elecciones. Se produjo lo que se produjo, que es que el debate de la movilidad en el ámbito local se centró en quito un carril, no quito un carril, etcétera, etcétera, por estas zonas de bajas emisiones, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es, digamos, los tiempos del marketing público. Segundo, si bien se entendió, los ciudadanos entendemos perfectamente qué vehículos contaminantes y qué vehículos contaminantes gracias a un sistema de etiquetado que se hizo sobre los vehículos, del que se dio mucha publicidad, los ciudadanos no entendemos nada de qué ciudad está etiquetada bien y está etiquetada mal. Y hay un índice de calidad del aire y hay una serie de distintivos que dicen si mi ciudad. En cambio, no hemos escuchado nada acerca de... Por lo tanto, la parte de marketing público en este punto no ha sido desarrollada como debiese y debe desarrollarse, porque los ciudadanos aceptamos lo que entendemos, lo que no entendemos no lo aceptamos, ¿no? Y la tercera, en cuanto a las restricciones, va a haber un debate, y lo va a seguir habiendo, sobre la restricción de los vehículos más contaminantes, ¿no? Ojo, que estamos hablando de que los vehículos B y los indistintivos son el 40% del parque de vehículos. Estamos afectando a demasiada parte de la población. Por tanto, nosotros entendemos que es precisamente donde va a estar la clave
y probablemente no sea la solución hacer una restricción absoluta, como no lo fue cuando los coches no tenían cinturón de seguridad y pasaron a tenerlos, el prohibirlos automáticamente los que no tenían cinturón de seguridad. Hubo una fase de transición. Aquí estará la clave probablemente de que haya una aceptación social o no de las medidas de restricciones en la zona de bajas emisiones. Claro, en esa pelea por la utilización del espacio público, entre medios de transporte, peatones, todos somos peatones, a veces utilizamos medios de transporte. Hablabas antes del pasillo de las ciudades, este concepto de plataformas únicas que pasan las calles a convertirse en calles más bien habitación, más que en calles pasillo, es decir, lugares por los que convive todo esto. Se está produciendo un fenómeno y esto impacta mucho en la seguridad vial y es un cambio en la percepción del riesgo. Al final, cuando tú vas por un espacio segmentado, por ejemplo, el no bajes de la acera niño, esto cómo se va a explicar ahora cuando tienes 4 años y tu padre te dice baja de la acera porque es una plataforma única, es decir, no hay acera. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a ese cambio, la percepción del riesgo, que puede ser fundamental para una adecuada convivencia en ese uso del espacio público en esta ciudad hipotética de plataformas compartidas? Bueno, lo que está claro es que vamos a la ciudad donde la separación tradicional del espacio acera-peatón desaparece, ¿no? Porque lo están pidiendo los ciudadanos. Esto es como un péndulo. Los ciudadanos pedían hace 60 años autopistas grandes para ir de un sitio a otro de la ciudad y ahora piden pues, otras cosas. Piden, en fin, vivir dentro de, jugar, toda una serie de elementos dentro de la calle. Hay dos partes. Una, el gobierno público de la ciudad tiene que garantizar unas velocidades bajas. Esta es probablemente la clave, ¿no? Aquí se toman una serie de decisiones a nivel estatal, que es la limitación a 30 km/h en el parque, pero hay que garantizarlas, ¿no? Porque el 85% de los que fallecen en ciudad son vulnerables, son motos, son motoristas, son peatones, son ciclistas. Y su airbag es la decisión de la ciudad, digamos, de que haya un calmado del tráfico. Si el tráfico es calmado, no hay ningún tipo de problema. Por tanto, aquí está la clave. Y segundo, la tecnología. Los vehículos, los patinetes, cada vez más tienen propios algoritmos, limitaciones, desarrollos, para decidir a qué velocidad tenemos que hacer que vaya el vehículo en esa vía, ¿no? Mezclando espacio y, por lo tanto, las dos herramientas están ahí, solo hay que ponerlas en marcha, ¿no? Cada vez se irá avanzando más. No tiene ningún tipo de sentido que alguien muera dentro de la ciudad. No tiene sentido. Lo ha demostrado una ciudad como Pontevedra, no hay fallecidos en los últimos 10 años porque se han tomado en serio, digamos, ese uso compartido de la vía. ¿Y tú crees que va a haber también una dinámica reguladora, legislativa, que vaya en esa dirección? ¿O la movilidad va a ser bandera política, ideológica, ya no solo entre partidos en un mismo país, sino en el conjunto de la Unión Europea? Hablábamos de la armonización de ciudades, ¿qué etiqueta tendrá esta ciudad? Cuando vas a otro país no tendrás claro muy bien cuáles son los parámetros que han regido determinadas decisiones públicas. Es que el éxito o el fracaso probablemente de una medida que hay que tomar, porque hay que tomarla, depende precisamente de la gobernanza pública. Un ejemplo que no tiene que ver con España, ¿no? En los años 90 en Francia se colocan radares para controlar las velocidades en las carreteras, pero se colocan de tal manera que de un día para otro se le dice a los ciudadanos que iban a 160 km/h que tienen que ir a 130 km/h, de un día para otro. Se produjo una revolución, digamos, de la ciudadanía que todavía hoy la recuerdan en Francia, que sí, que es la de los chalecos amarillos. Y por eso Francia tiene un porcentaje de vandalismo de radares del 15 o el 20%, cuando España no tiene ni el 1 o el 2%. Es decir, según tomas las decisiones, que al final había que tomarlas, puedes generar un rechazo social o una aceptación social de la medida y un acompañamiento a los gobiernos. Esto es probablemente lo que está pasando un poco con los temas de las zonas de bajas emisiones y ojo con las regulaciones, digamos, extremas en determinados puntos, porque pueden generar una desafección de la ciudadanía y convertirse en un barro político que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, porque las zonas de bajas emisiones son zonas de baja congestión. ¿Se confunden los dos términos muchas veces? Yo creo que aquí hubo un cierto error a la hora de definir el concepto, porque vino por la ley del cambio climático y se pretendía efectivamente una mejora en el tema de las emisiones, pero en muchas ocasiones se ha utilizado para otras cosas que no tienen nada que ver con las emisiones. Bueno, veamos a una ciudad como Valencia, explica, donde no hay esos niveles, pero en cambio se quiere utilizar para otras cosas que son totalmente loables, ¿no? Es decir, una manera de andar más saludable, pero entonces no las llamemos zonas de bajas emisiones, hablemos de zonas de movilidad responsable, utilicemos otra terminología que permita que el legislador local pueda explicar a los ciudadanos el por qué lo hace, porque si no estás forzando un concepto y te lo van a rechazar, y es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido en este debate último político. Vamos a acabar con algo de prospección.
una sociedad diferente, vamos a una sociedad pues, más envejecida, vamos a un fenómeno en el uso de los medios disponibles diferente, probablemente la movilidad compartida, el pago por uso, la movilidad como servicio. Tiene que seguir siendo segura. Esto no es mi patinete, no es mi coche, lo aparco de cualquier manera, me da igual si no utilizo determinados o no tiene disponibilidad de determinadas cuestiones de seguridad, no sé cómo funciona, no lo pongo. ¿Cómo puede impactar el cambio social? Hablamos muchas veces de la industria, hablamos de la gobernanza pública, pero luego estamos nosotros que decidimos, ¿no? ¿Cómo puede impactar ante una sociedad envejecida, ante una sociedad que no tiene posesión? Aquí lo que no es de nadie es de todos, pero en este país sabemos que a veces esto no siempre es bien entendido. Pues esto es una comunidad de vecinos, lo hemos explicado antes. Es como un edificio donde hay una serie de derechos y obligaciones para todos, y probablemente la frase es que cada vez nos vamos a tener que entender más y hablar más. Un ejemplo que hablan por ahí gente de la moto es precisamente la moto. La moto es una herramienta que va a crecer, las dos ruedas que van a crecer dentro de la ciudad, el patinete, la moto, la bicicleta, y muchas veces se rechaza la motocicleta, porque sí, porque genera fallecidos, porque tiene más riesgos. Pues mire, la motocicleta hay que entenderla, porque va a ser una de las herramientas básicas en el desarrollo de la ciudad durante los próximos. Va a crecer un 15-20% anualmente. ¿Qué hacemos? ¿La prohibimos? Pues entendernos, entender determinados conceptos va a ser la clave en que esto avance. Comentabas que en el ámbito de la ciudad impacta mucho en colectivos vulnerables, peatones, patinetistas, biciclistas, ciclistas, motoristas. Hay un objetivo en Europa, Visión Cero 2050, cero víctimas mortales. ¿Esto es posible o es una quimera a la que nos agarramos como los del Dorado en el oeste hace 150 años? Yo creo que llevo 20 años digamos, en política de seguridad vial o en relaciones con el sistema de movilidad y nunca he pronunciado la palabra visión cero. No me gusta. Me gusta la visión legislatura, que es qué va a hacer usted dentro de los próximos 4 años. Es decir, elegimos una serie de responsables públicos en ese ámbito local, en el ámbito... ¿Y usted qué va a aportar? Los fabricantes ya sabemos cuál es su línea de trabajo y van haciendo las cosas, van haciendo sus deberes, pero el gobernante público es el que elegimos para que tome decisiones en este punto. ¿Qué visión legislatura tenemos para los 4 años? ¿Qué número de fallecidos va a reducir? Como piensa usted en visión cero, podemos decir que en 2060 no habrá fallecidos. Muy bien. Yo quiero hablar de visión legislatura. ¿Y España puede liderar ese cambio, esa minoración de la tendencia, digamos, fallecidos, de víctimas, heridos en general en las calles y en las carreteras? Bueno, España demostró que siendo latinos, con una cultura más relajada, podemos hacer las cosas muy bien. En el año 2003 éramos el país 17 de los 25 de la Unión Europea en siniestralidad, con 128 muertos por millón de habitantes, un desastre. Y en estos momentos somos el cuarto o quinto, por delante de Alemania, Francia, con 37 muertos por millón de habitantes. Es decir, nos comportamos mucho mejor que nuestros compañeros franceses, alemanes, etcétera, etcétera. Y este comportarnos mejor, el no beber, no correr, utilizar bien, nos ha permitido avanzar en otros nichos dentro de la siniestralidad que no hubiéramos podido si no hubiéramos solucionado estas partes. Y uno ha sido la tecnología. En España va a ser el primer país del mundo que va a tener el parque de vehículos, todo el antiguo y el viejo, íntegramente conectado. El 1 de enero de 2026, gracias a una cosa, que es aquella luz que han diseñado y que la Dirección General de Tráfico entendió que debía conectar. Por lo tanto, nos va a permitir liderar probablemente determinados escenarios que si no hubiéramos cumplido antes los deberes no hubiéramos podido hacer. Con lo cual, sí, estamos en capacidades de poder liderar, digamos, esta segunda fase, que no será el control y la vigilancia, sino la tecnología, la que nos dé más seguridad vial. Muy bien. Pues hemos hablado de seguridad, de contexto. Te agradezco, Ramón, la claridad de tus argumentos y nos has dejado la mesa preparada, ¿no? Hablas de que sí se puede y de que la tecnología, además de esa baliza y del coche interconectado, ¿no? En conjunto, va a ser el elemento central. Y ahora ya te despedimos y vamos a pasar a la mesa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.